Hola compañeros, aunque Daniel Coronel diga en su informe que no hubo fraude en las elecciones del pasado 13 de marzo, sí lo hubo, pues las irregularidades denunciadas en todo el país así lo indican. Además, ¿qué hubiera pasado si los diferentes dirigentes, testigos y jurados no hubieran denunciado estos votos que la mafia corrupta ya se los había adjudicado a sus candidatos? A continuación, escuchemos a Daniel Coronel con una información muy alentadora para todos los colombianos. Cerramos semana, Daniel, ¿con qué tema? Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel. En unos minutos ustedes sabrán aquí cómo va quedando conformado el Senado de la República de acuerdo con el escrutinio que se viene realizando y que descubrió muchas inconsistencias que perjudicaron especialmente al pacto histórico en el preconteo. El hecho de que la lista más afectada sea precisamente la del pacto histórico de Gustavo Petro tiene las redes sociales encendidas. Muchos están hablando de fraude. La realidad puede ser distinta. Esto no es propiamente un fraude, porque los votos felizmente están apareciendo, sino más bien el resultado de un error de diseño en los formularios E14. Digámoslo con todas las letras, es producto de un diseño negligente del formulario. Como decía una voz sabia, no hay que atribuirle a la maldad lo que la estupidez puede explicar. El tema es el siguiente. El preconteo, que es la información que inicialmente recibe el país poco después del cierre de las urnas, funciona por el reporte telefónico que hacen los claveros y patinadores leyendo velozmente un formulario que muestra los votos obtenidos por cada partido. Este año, por un diseño absurdo, como lo podrán ver ustedes en la página de la W, el pacto histórico, que es una lista cerrada, terminó viéndose como un pie de página del formulario que informaba la votación del partido de la U, que por ser lista abierta, tiene los números de 1 hasta 100 y por eso ocupa más espacio en el papel. El logo del pacto al final de la hoja del formulario hizo que casi 450.000 votos fueran omitidos en la información telefónica que recibió el domingo la Registraduría Nacional. Era un error de diseño que había advertido la misión de observación electoral MOE, con cuya directora Alejandra Barrios tenemos comunicación a esta hora. Buenos días, doctora Barrios. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este error en el preconteo general y especialmente para el pacto histórico? Pues claramente las consecuencias de este error en específico fue la omisión en la transmisión de los datos de una de las organizaciones políticas que es el Pacto Histórico, pero también posiblemente de otras, generando que solamente se informara sobre votación en una de cada 4 mesas del país. Lo que va a terminar generando claramente en una modificación de los resultados electorales y de la composición del Congreso. Muchísimas gracias, doctora Barrios. Y ahora hablemos de cuál será la conformación del Senado de acuerdo con el escrutinio que será revelado por la Registraduría hoy antes del mediodía. Al momento de escribir el reporte coronel en la madrugada de hoy, el pacto histórico lograría elegir 20 senadores y no 16 como señalaba el preconteo. Esto quiere decir no solo que será la primera fuerza, sino que logra una bancada más grande por una curul de la que tiene el actual partido de gobierno, el Centro Democrático. Los 4 senadores adicionales del pacto histórico que estarían entrando son el dirigente campesino César Augusto Pachón, la profesora santanderiana Sandra Jaimes Cruz, dirigente sindical del Magisterio, el periodista Paulino Riascos, presidente del partido antes llamado Alianza Democrática Afrocolombiana. Y la senadora número 20 por el pacto histórico sería la dirigente tolimense Jael Quiroga, defensora de víctimas del paramilitarismo. Aquí debo hacer un acto de justicia. Dije que al senador Roy Barreras, jefe de campaña al Congreso del Pacto Histórico, se le había ido la mano vaticinando 20 curules, pero ahora los números le dan la razón. Buenos días, senador Barreras, médico de profesión e ingeniero electoral por vocación. Muchas gracias, Daniel. Saludo especial a todos los oyentes de la W, a su reporte coronel, y voy a enmarcar su frase, que me parece magnífica: no achacarle a la maldad lo que la estupidez humana causa, porque me parece que es el mejor diagnóstico de este asunto insólito, increíble e inédito, que quiero llamar con todas las letras, para también, digamos, respetar la institucionalidad, la omisión más grande de la historia electoral. La omisión, como usted habrá visto, yo no he hablado de fraude en ningún momento frente a esta causal.
que es la más importante. Recordemos que el lunes alertamos de 29.000 mesas de 113.000, que son el 26% de Colombia. Una de cada 4, como ha dicho la doctora Alejandra Barrios, hizo que, por ese error insólito, que quiero repetirlo, cada partido tenía una hoja de diseño. Los jurados, cansados a las 5 de la tarde, tenían que llenar 11, 12 hojas, una por partido. Al pacto histórico no le asignaron una sola hoja. Lo pusieron, como usted bien ha dicho, de pie de página en la lista del partido de la U. Y por supuesto eso indujo a semejante error que afortunadamente, y quiero decirlo, detectó el equipo electoral del pacto histórico gracias a cerca de 100.000 testigos y al director electoral general Álvaro Echeverry, que lleva una semana sin dormir revisando mes a mes a toda Colombia, pero gracias a él y a ese equipo nosotros hoy acertamos. Solo una pequeña corrección muy positiva. No serán 20 sino 22 senadores. Tome nota, por 2 razones que olvidan algunos. Los 2 senadores indígenas, muy representativos y simbólicos de esas minorías vulnerables y victimizadas, la senadora Ida Quilcue y el senador Leandro Polibio, son del pacto. El maíz hace parte del pacto. AECO también. Así que esta será una bancada de 22 senadores que no se había elegido nunca, ni siquiera en la época, como usted menciona, en que el expresidente Álvaro Uribe encabezó la lista de su partido. Vamos a poner sinceros, van a ser 23, porque ustedes tenían un pony de Troya en las listas de la coalición Verde Esperanza, que es Cintia Asprilla. En realidad 2, pero uno de ellos se va a hundir. Pero si metemos a los compañeros de Verdes con Petro, ya no nos vamos a ser 22 sino 30. Pero aprovecho para contarle algo. Yo que tengo ese deber, esa tarea, para bien de la democracia. Primero, en esta semana de hacer respetar la voluntad de la mayoría de los colombianos, que fue una voluntad de cambio. Yo saludo a los millones de colombianos que votaron el pacto. Ganamos la elección largamente en Senado, en Cámara y en consulta presidencial, sino también mi tarea ahora comienza en respetar, conversar, invitar a hacer una coalición de gobierno con los partidos Verde y los 3 partidos de origen liberal. Es mi primer interés para poder hacer las reformas sociales y de cambio que ha sido el mandato del pueblo colombiano. Tendremos gobernabilidad, tendremos mayoría. El pacto hoy es bancada de gobierno y esperamos ser bancada mayoritaria. Muchísimas gracias al senador Roy Barreras, a quien se le cumplió un pronóstico que muchos consideraban imposible. Bueno, las 4 curules adicionales del pacto histórico las pierden otros partidos. Hasta el momento el escrutinio señala lo siguiente: el Partido Conservador, al que el preconteo le daba 16 escaños en el Senado, perdería 1 y se quedaría con 15. Se quemaría la senadora huilense Esperanza Andrade Serrano. El Partido Liberal, que lograba 15 senadores según el preconteo, bajaría a 14. La quemada sería Sara Jimena Castellanos, candidata cristiana, hija de la pastora Claudia Rodríguez de Castellanos, quien había entrado de última y con una votación más baja de lo que se esperaba. La quemada de Sara Castellanos sería un golpe más para la bancada cristiana, ya que la coalición Mira Colombia Justa Libres perdió desde el preconteo 2 de los 6 senadores que tiene hoy. Ese resultado lo está ratificando el escrutinio. La coalición Alianza Verde y Centro Esperanza, que en el preconteo había logrado 13 senadores, perdería 1 y se quedaría con 13. El quemado se llama León Freddy Muñoz y es actualmente representante a la Cámara por los Verdes. Aunque estaba en la lista de la coalición de la Esperanza, sus simpatías presidenciales no están con Sergio Fajardo, sino con el pacto histórico. León Freddy Muñoz, además, tiene problemas judiciales. Está llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia como presunto responsable del delito de narcotráfico. El partido de gobierno, Centro Democrático, que había elegido 14 senadores de acuerdo con el preconteo, también pierde 1 de ellos por los resultados del escrutinio. Es decir, el uribismo terminaría perdiendo 6 senadores en la elección y convertido apenas en la 5ª fuerza en el Senado. No lograría su curul la joven arquitecta María Angélica Guerra López, hija del ex senador Joselito Guerra de la Aspriella. Los otros partidos conservarían sus escaños en el Senado en las mismas cifras que indicaba el preconteo. Este cálculo podría variar de manera drástica si el Nuevo Liberalismo o Fuerza Ciudadana, partidos a los que también les están apareciendo votos, alcanzaran el umbral de 486.000 sufragios. Pero he aquí la más importante de las noticias. Vamos, Colombia, por muchos años nos han impuesto una política de muerte,
Es momento de hacer una política digna, que cuide la vida, una política que cuide el territorio como un espacio de vida, que cuide a cada colombiano y colombiana, una política que reconozca las diversidades sexuales y de género, que reconozca los pueblos étnicos, que reconozca la biodiversidad que tenemos, que respete y proteja a los niños y niñas, a la juventud. Es por ustedes, es por todos que estamos haciendo este esfuerzo. Vamos con todas, que sí podemos, vamos a la presidencia de Colombia con Gustavo Petro, y aquí está su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez. Bueno, yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles a esos millones de colombianos y colombianas que votaron por el pacto histórico. Vamos a tener una bancada de casi 50 congresistas. Esto nunca había pasado en la historia de Colombia. El Senado será la historia la lista más votada en toda la historia de Colombia, incluso por encima de las épocas doradas de Álvaro Uribe. De modo pues que tenemos mucho para celebrar, pero también mucho para trabajar. Como lo dijo Alexander, como lo dijo nuestra vicepresidenta, tenemos que ganar en primera vuelta. Primera vuelta, esa es la meta que nos tenemos que meter, el chip nuevo en la cabeza, porque en segunda vuelta seguramente no vamos a tener mucha oportunidad. Nos roban, se unen todas las fuerzas poderosas de este establecimiento y nos pueden derrotar. Entonces vamos en primera vuelta con Francia, con Petro, con toda esta bancada de 50 senadores y representantes a conquistar este país, a lo que nos Vamos, falta. que sí se puede, el pueblo no se rinde, carajo. Hasta pronto.